Saludos compañeros del curso de Epistemología de las Ciencias Sociales. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre la filosofía de René Descartes y el discurso del método, o más bien el método cartesiano, el cual es el antecedente del método científico. Bueno, en primer lugar debemos de señalar que Descartes es un filósofo que vivió en la primera mitad del siglo XVII. Ahora bien, a pesar de que Descartes vivió en el siglo XVII y además de que es reconocido como el padre de la modernidad, nosotros debemos de observar con mucho cuidado que Descartes se formó dentro de la filosofía del Renacimiento del siglo XVI. Es decir, Descartes, aunque sea el padre de la modernidad, es un filósofo renacentista. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la filosofía renacentista? Son dos. Uno es el escepticismo y el otro es el misticismo, ¿no? El escepticismo del siglo XVI, ¿no? Se desarrolló a partir de los textos de Sexto Empírico, un filósofo romano del siglo II o siglo III después de Cristo. Y bueno, los escépticos lo que sostienen, y siempre lo han sostenido, es que hay una incapacidad del espíritu, de la razón humana, para poder alcanzar conocimientos ciertos. Es decir, que el ser humano no puede tener un conocimiento cierto que le permita distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, de lo que es adecuado, de lo que es inadecuado, o de lo que es el bien y de lo que es el mal, ¿no? Es decir, vivimos con esa incertidumbre. Por otro lado, el misticismo lo que sostiene es de que, dada esta incapacidad de la razón para acceder a un conocimiento cierto, bueno, pues el único camino que queda es el de esperar la revelación espiritual, ¿no? Es decir, que pues en este caso Dios nos revele su sabiduría. Descartes se desarrolló en estos dos movimientos, tanto el escepticismo como el misticismo, y ambos, el misticismo y el escepticismo, influyeron de una manera bastante importante en el propio pensamiento de René Descartes, ¿no? Bueno, de entrada a Descartes le incomodaba vivir en la incertidumbre, como a cualquiera, ¿no? Nosotros como seres humanos debemos de tomar decisiones, debemos hacer elecciones, y para poder hacer elecciones, pues necesitamos tener la certidumbre de poder distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es adecuado e inadecuado, pues para tomar esas decisiones. Si vivimos en un estado de incertidumbre, pues no podemos tomar decisiones, o en todo caso tal vez tomemos decisiones, pero esas decisiones pueden terminar mal o pueden terminar bien, ¿no? El caso es de que ya no dependería de nosotros. Bueno, Descartes se siente incómodo de vivir en la incertidumbre y lo que busca a través de su actividad intelectual es la de adquirir un conocimiento cierto que le permita distinguir lo verdadero de lo falso sin error, ¿no? Es decir, sin el temor a equivocarse. Como les había señalado, Descartes elabora un método, ¿no?, que consta de 4 pasos, ¿no? El primero de ellos es la duda metódica. La duda metódica es el resultado de la influencia de la filosofía escéptica en el pensamiento de Descartes, ¿no? Sí, efectivamente, lo primero que hay que hacer, dice Descartes, es dudar absolutamente de todo. Es tomar en consideración que todo lo que sabemos antes de hacer esta actividad intelectual pues puede ser erróneo, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es suspender el juicio, tal y como los escépticos lo señalaban, suspender el juicio, dudar de todo. Una vez que hemos suspendido todos nuestros conocimientos o que los hemos puesto en duda, bueno, pues ahora sigue el proceso de análisis, ¿no? ¿En qué consiste el análisis? Bueno, el análisis consiste en definir conceptos. ¿Con qué objeto definimos conceptos? Con el objeto, dice Descartes, de poder distinguir con claridad y distinción lo que es de lo que no es, ¿no? El análisis consiste en lo siguiente, dice Descartes, en separar en sus elementos mínimos el tema que estamos investigando. Ahora bien, ¿qué implica esto de separar en sus elementos mínimos?
Pues precisamente definir, ¿no? Definir conceptos, definir clases de objetos. Porque una vez que nosotros logramos definir con claridad y distinción un concepto, pues bueno, simple y sencillamente hemos logrado poder señalar o identificar las condiciones generales bajo las cuales un objeto es o un objeto no es, ¿no? Es decir, cuando yo defino lo que es una silla, ¿no? Señalo sus rasgos esenciales, es decir, que es un instrumento que sirve para sentarse, tiene un soporte, tiene un asiento y tiene un respaldo, ¿no? De tal manera que todo objeto que satisfaga esas cualidades o que posea esas cualidades, pues será una silla. Y entonces, una vez que yo veo un objeto e identifique que tiene esas cualidades, pues simplemente diré, pues eso es una silla, con toda la certeza. Entonces, ¿en qué nos ayuda definir con claridad y distinción? Bueno, simple y sencillamente a poder distinguir lo que es de lo que no es, ¿no? Supongamos que estamos en un dilema moral, ¿no? Tenemos que hacer una elección y nosotros queremos hacer una elección buena, no queremos elegir el bien, no queremos elegir el mal. Pues sí, pero para elegir el bien necesitamos saber qué cosa es el bien, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué cosa es el bien? Pues dice Descartes, defínelo, define qué cosa es el bien, y una vez que has definido, una vez que has podido identificar cuáles son los rasgos o cuáles son las cualidades de un buen acto, pues entonces podrás hacer una elección cierta, ¿no? Podrás elegir el bien y podrás rechazar el mal, ¿no? Bueno, en eso consiste el análisis. Después del análisis sigue la síntesis. La síntesis consiste en inferir conocimientos ciertos a partir de los conocimientos que hemos alcanzado a través del análisis, ¿no? Por ejemplo, un razonamiento como el siguiente: todos los seres humanos son mortales, Sócrates es ser humano, por lo tanto Sócrates es mortal, es un ejemplo de razonamiento. Vamos a decir que yo tengo un conocimiento, ¿no? Sócrates es mortal, pero alguien me pregunta, ¿y tú cómo sabes que Sócrates es mortal? ¿Cómo sabes a ciencia cierta? ¿Cómo sabes con certidumbre que Sócrates es mortal? ¿Acaso lo viste morir? ¿No? Pues obviamente yo no vi morir a Sócrates, ¿no? Entonces, ¿de dónde puedo yo sacar la certeza de que Sócrates es mortal? Bueno, pues a través de un razonamiento. Todos los seres humanos son mortales, ¿no? Sócrates es un ser humano, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿no? Sí, evidentemente, con toda certeza. Pues claro, he definido la clase de entidades ser humano y uno de sus rasgos definitorios es el de ser mortal. Y por lo tanto, a manera ya ahora sí de síntesis, de inferencia, si Sócrates es un ser humano, entonces necesariamente debo de concluir que Sócrates es mortal. Y entonces yo puedo tener ahí la certeza de que Sócrates es mortal. ¿Por qué? A través de un razonamiento. Por supuesto, si Sócrates es un ser humano, necesariamente tiene que ser mortal. No puede ser inmortal, ¿no? Sería ilógico, sería irracional, ¿no? De esta manera yo puedo demostrar con toda certeza, con toda claridad y distinción, que Sócrates es mortal, a través de un razonamiento. Una vez que hemos hecho la suspensión del juicio, el análisis y la síntesis, el cuarto paso del método cartesiano es el de hacer una revisión constante de nuestros razonamientos, simple y sencillamente para cerciorarnos de que no hemos cometido algún error, o simple y sencillamente para hacernos más diestros en esta actividad que es el razonar, ¿no? El razonar para René Descartes es una actividad, y mientras más la hagamos, pues más diestros nos iremos haciendo en ella, ¿no? Bueno, estas son las 4 características o las 4 reglas o los 4 elementos del método cartesiano: suspender el juicio, el análisis, la síntesis y la revisión constante, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el aporte del método cartesiano al método científico? Todo científico siempre duda de aquello que está frente a sus ojos, ¿no? Es decir, ve una serie de fenómenos y se hace preguntas acerca de ellos, es decir, duda. Todos los científicos dudan, ¿no? Posteriormente los científicos
realizan un análisis de los conceptos que van a utilizar para poder elaborar una respuesta a esos fenómenos que han observado y que les han generado dudas. Posteriormente todos los científicos hacen síntesis, hacen argumentaciones, ¿no? Infieren hipótesis de trabajo a partir de los principios que han definido con claridad y distinción durante el análisis, y finalmente hacen una revisión, hacen una serie de observaciones, revisan esas observaciones, hacen nuevas observaciones en el marco de sus hipótesis, en el marco de sus definiciones, para poder concluir o elaborar una respuesta a las preguntas que se formularon en un principio.